El objetivo de la clase de hoy es continuar con los aspectos de cinética química que empezamos a ver en la clase pasada. La bibliografía necesaria para estudiar estos temas se indican en esta transparencia en relación con el libro de Química Física de Atkins de 2008. Lo que vamos a ver entonces es un poco la idea que ya manejamos, cómo trabajamos en cinética. Y habíamos dicho que lo primero que teníamos que hacer era establecer la ecuación de velocidad en forma experimental. Hoy lo que vamos a hacer es analizar el efecto de la temperatura y ver cómo se puede proponer un mecanismo de reacción que resulte consistente con la ecuación de velocidad. Para eso vamos a recordar la diferencia existente entre las reacciones elementales y las reacciones complejas. Muchas reacciones ocurren en varios pasos y cada uno de esos pasos se entiende como reacción elemental, mientras que una reacción compleja es aquella que ocurre a través de una secuencia de reacciones elementales. De esta forma, tenemos que ampliar un poco el concepto de molecularidad, teniendo en cuenta que se aplica solamente a reacciones elementales e indica cuántas moléculas de reactivo participan en dicha reacción elemental. Si definimos entonces las reacciones elementales, tenemos que decir que son aquellas que ocurren en una sola etapa, que implican un número reducido de moleculaciones y que no es necesario especificar el estado físico de las especies de la ecuación elemental. La reacción unimolecular es aquella en que una única molécula se reordena, es decir, reordena sus átomos en una nueva situación o disociación de una molécula. El ejemplo que se hace referencia en la transparencia es la isomerización del ciclopropano a propeno. Una reacción bimolecular, en realidad, requiere que colisionen dos moléculas e intercambien energía, átomos o grupos de átomos, sufriendo cualquier tipo de cambio. El ejemplo que tienen en la transparencia es la reacción entre el hidrógeno, el bromo para dar bromhídrico más radical bromo. Lo que ven es que lo que se produce inicialmente es una aproximación seguido de la coalición para dar luego por separación los dos productos de la reacción. Es decir, se trata de una reacción con dos reactivos en una única etapa elemental, interaccionaron dos moléculas. En cuanto a la diferencia entre orden y molecularidad, tenemos que recordar que el orden es de un origen empírico que se obtiene a partir de la ecuación de velocidad experimental, mientras que la molecularidad se refiere al número de especies que participan en una reacción elemental propuesta como etapa individual de un mecanismo. Solamente en las reacciones elementales, orden y molecularidad son equivalentes. Y este es un concepto muy importante y fundamental para el estudio de mecanismos de las reacciones.
El mecanismo de reacción es una secuencia particular de reacciones elementales y esa secuencia está determinada para una cierta reacción en estudio. Sin embargo, en la naturaleza hay un solo mecanismo para esa reacción, mientras que al ser estudiados nosotros podemos plantear infinitos mecanismos según nuestro criterio que nos parezca que pueden explicar lo que vemos en la realidad experimental. Sin embargo, a pesar de esta posibilidad de plantear infinitos mecanismos, solo algunos de ellos son consistentes con los datos cinéticos obtenidos. Encontrar un mecanismo que sea consistente con los datos cinéticos tampoco nos asegura que ese sea el mecanismo de la reacción, sino que tenemos que hacer otros estudios acerca de los intermediarios, los productos, para poder definir si ese mecanismo es el que ocurre en la naturaleza. Si ningún mecanismo de los que proponemos es consistente con los datos cinéticos, hay que descartarlos, volver a empezar y generar otra opción. Tengamos en cuenta entonces que la ecuación de velocidad es experimental, mientras que el mecanismo de reacción es teórico. Las reacciones químicas tienen distintos tipos. Tenemos las reacciones en equilibrio u opuestas, las reacciones consecutivas o en serie y las reacciones paralelas o competitivas. Las reacciones que tienden en equilibrio pueden ser aquellas que están prácticamente desbalanceadas, es decir, la reacción en un sentido ocurre en una magnitud mucho mayor que en el otro. Y las reacciones del tipo A en equilibrio con B, que tienen velocidades equivalentes en ambos sentidos. Las constantes de velocidad habitualmente se escriben como K y K-1 en un sentido o en el otro, o K y K' en un sentido y en el otro. En todo caso, lo que podemos decir es que A evoluciona a B en una reacción con una constante de velocidad K, y que en ese paso elemental la velocidad es K por la concentración del reactivo y la ecuación diferencial se escribe como que la velocidad de desaparición del reactivo A con respecto al tiempo es igual a K por la concentración de A. Tengan en cuenta que como estamos planteando velocidad de desaparición de A, K por concentración de A tiene signo positivo. Para la reacción B que se transforma en A, es decir, la reacción regida por K', la velocidad es K' por la concentración de B. En este caso, solamente tenemos signo positivo cuando estamos planteando la velocidad de reacción de descomposición de A. Y en ese caso, la velocidad de formación de A con respecto al tiempo va a ser igual a K' por la concentración de B. La ecuación diferencial de velocidad de desaparición de consumo de A es entonces menos la desaparición de A con respecto al tiempo y tiene dos términos,
K por la concentración de A y K' por la concentración de B, donde el primer término es positivo porque estamos hablando de desaparición y el segundo es negativo porque estamos hablando de aparición. Si en lugar de plantear la velocidad de desaparición o consumo de A, planteamos la ecuación diferencial de velocidad de aparición de A, tenemos que la variación de la concentración de A con respecto al tiempo es menos K por la concentración de A más K' por la concentración de B. En cuanto a las reacciones que tienden al equilibrio, podemos decir que en el equilibrio la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa y por lo tanto la velocidad neta de cambio será cero, tanto para A o para B. En este caso en particular, A en equilibrio con B, decimos que la velocidad de A con respecto al tiempo es menos K por la concentración de A más K' por la concentración de B. Y la sumatoria que estamos planteando tiene que ser igual a cero porque en el equilibrio la velocidad neta es cero. Pasando el término negativo al otro término, nos queda que en el equilibrio K' por la concentración de B en el equilibrio tiene que ser igual a K por la concentración de A en el equilibrio. Si agrupamos las concentraciones en un término y las constantes de velocidad en el otro, nos queda que K sobre K' es igual a la concentración de B en el equilibrio sobre la concentración de A en el equilibrio. Pero sabemos que la relación concentración de B en el equilibrio sobre concentración de A en el equilibrio es la constante de termodinámica de equilibrio K. Por lo tanto, podemos igualar la relación de las concentraciones a la constante de equilibrio, que a su vez es igual a K de velocidad de la reacción directa sobre la inversa. Esta ecuación es de gran importancia porque vincula parámetros termodinámicos como la constante de equilibrio con parámetros cinéticos como la constante de velocidad. Las reacciones, a su vez, dijimos que pueden ser reacciones consecutivas, como la reacción del tipo A que pasa a B que pasa a C, y que tenemos concentraciones, si tenemos concentraciones iniciales de A, de B y de C, y planteamos que la evolución se realiza a través de reacciones regidas por K1 y K2, podemos decir que la velocidad de desaparición de A con respecto al tiempo es igual a K1 por la concentración de A y que si estamos refiriéndonos a una reacción de orden 1, la concentración de A es igual a la concentración de A0 por E a la menos K1 por T. Para la velocidad de desaparición de B, tenemos que plantear dos términos, uno en función de K1 y otro en función de K2. La ecuación integrada, en este caso, para expresar la concentración de B, la pueden ver en el libro de Atkins,
Y para la velocidad de aparición de C, que depende de K2 y de la concentración de B, ¿cómo calculamos la concentración de C? Es una ecuación un tanto más compleja que aquellos que tienen interés pueden verlo en el libro de Atkins. A nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es el planteo de las ecuaciones diferenciales en términos de desaparición de A, de B y la aparición de C. Por otro lado, para las reacciones consecutivas, y esto sí es fundamental que lo recuerden, la concentración en función del tiempo de A, B y C siguen distintos perfiles. A es el reactivo y su concentración disminuye a medida que transcurre el tiempo. B es el intermediario y aparece mientras hay una suficiente cantidad de reactivo y luego empieza a desaparecer. Coincidente con la desaparición de B, aparece la alta velocidad de aparición del producto C. Entonces tengan cuidado si se les pide que realicen este gráfico de concentración en función del tiempo para reacciones consecutivas, de tener en cuenta la disposición espacial del pico de B. En las reacciones consecutivas, la reacción determinante de la velocidad de reacción es aquella que tiene una constante de velocidad mayor. Es decir, la etapa lenta es la que determina la velocidad en una reacción consecutiva. Así, si K2 es sustancialmente mayor que K1, cualquier molécula de B que se forma desaparecerá rápidamente para darse. La velocidad de aparición de C, entonces, se escribe en función de la segunda etapa y decimos que es igual a K2 por la concentración de B. Las ecuaciones de velocidad nunca se escriben en función del intermediario y hay que operar matemáticamente para conocer la concentración del producto final. En cuanto a las reacciones paralelas, son aquellas en las cuales, a partir de un reactivo, obtenemos dos productos diferentes. En este caso, K1 y K2. Este tipo de reacciones son muy comunes en química orgánica y podemos decir que la velocidad de desaparición del reactivo A va a ser igual a la velocidad de desaparición a través de la reacción regida por K1 más K2, que es la siguiente reacción, en ambos casos multiplicado por A. Mientras que la velocidad de aparición de B solamente depende de la reacción regida por K1 y por lo tanto es igual a K1 por la concentración de A, y la velocidad de aparición de C está regida por la velocidad de la reacción que tiene a K2 como constante de velocidad. Acá tienen las reacciones integradas y el diagrama de concentración en función del tiempo, que muestra que si K1 es mayor que K2, se produce más rápidamente el reactivo B que C.
¿Cómo se trabaja en las reacciones que son consecutivas y que tienen un preequilibrio? Un preequilibrio aparece cuando la velocidad de formación del intermediario, en este caso I, es seguida por la reacción de transformación en C. Pero tanto K1 como K-1, es decir, las constantes de velocidad de la reacción, de las reacciones involucradas en el preequilibrio con el intermediario, son mucho mayores que K2. Es decir, K2 es la etapa lenta. En ese caso, podemos plantear la constante de equilibrio termodinámico, que decimos que es igual a la concentración del intermediario sobre el producto de la concentración de A por B. La velocidad de formación del producto C con respecto al tiempo, determinada por la etapa lenta, es igual a K2 por la concentración del intermediario. Pero acabamos de decir que no podemos expresar una velocidad de reacción empleando concentraciones de intermediario. Entonces vamos a emplear la igualdad que acabamos de plantear en la constante de equilibrio para despejar la concentración del intermediario y reemplazarlo en esta ecuación. Pasando A y B al otro término, nos queda que la velocidad de aparición de C con respecto al tiempo es K2 por la concentración de A por la concentración de B por la constante de equilibrio. Si llamamos K' al producto de las constantes K2 por constante de equilibrio y decimos que la constante de equilibrio puede ser reemplazada por K1 sobre K-1, K' representa el producto K2 por K1 sobre K-1. Si la aproximación que usamos es la de estado estacionario, después de un periodo de producción de inducción inicial, la variación de las concentraciones de todos los intermediarios es muy pequeña durante el resto de la reacción. Es decir, lo que vamos a proponer ahora para la reacción que acabamos de ver es que en este caso la variación de concentración del intermediario con respecto al tiempo resulta igual a 0. La velocidad de generación de C con respecto al tiempo sigue siendo K2 por la concentración del intermediario, dado que lo que estamos proponiendo es que esa es la etapa lenta. Y ahora la velocidad de la variación de la concentración de I con respecto al tiempo va a ser igual a K1, este término K1 por concentración de A por concentración de B, que representa la reacción de formación del intermediario a través de la reacción regida por K1, es positiva porque estamos hablando de velocidad de generación, menos porque vamos a hablar de la velocidad regida por K-1, que es la velocidad de descomposición del intermediario, que es K-1 por la concentración del intermediario, otra vez
menos por la velocidad de la reacción de transformación del intermediario en producto, también negativa porque estamos descomponiendo el intermediario. Y lo que decimos ahora es entonces que toda esta variación de la concentración del intermediario con respecto al tiempo tiene que ser igual a cero. De acá despejamos la concentración del intermediario, que nos queda igual a K1 por la concentración de A por la concentración de B sobre K-1 más K2. Volvemos entonces a la ecuación que define a través de la etapa lenta la velocidad de la reacción consecutiva y reemplazamos la concentración del intermediario por su igual y nos queda que la concentración de C con respecto al tiempo va a ser igual a K2 por K1 sobre K-1 más K2, todo eso por la concentración de A por la concentración de B. Quiere decir que ahora toda esta relación producto, cociente y suma de constantes la podemos llamar K'. Y nos queda que la velocidad de la reacción consecutiva en términos de la aparición de productos es K' por la concentración de A por la concentración de B. Las reacciones en cadena se definen como aquellas en las cuales aparecen varios intermediarios. Cada uno de estos intermediarios se conocen como propagadores de la cadena y pueden ser distintos tipos de especies: radicales, iones, neutrones. En caso particular, en las reacciones en cadena de radicales libres, que son con las que nosotros trabajamos en la cátedra y que van a escuchar hablar bastante en esta segunda parte de la cursada, los definimos a los radicales libres como especies con electrones no apareados. Entonces, los intermediarios de las reacciones en cadena son radicales libres, en este caso en particular. Las etapas de una reacción en cadena son varias. La primera es la etapa de iniciación. Se entiende por etapa de iniciación como aquella en la que se generan intermediarios o propagadores de cadena. Un ejemplo clásico en la reacción de bromo es la generación de radicales de bromo. Y esto se produce en reacciones de termólisis y de fotólisis. Las etapas de propagación son aquellas en la cual cada propagador ataca a una molécula que no es radical y genera un nuevo propagador. Entonces, en la reacción que les estoy mencionando, el radical de bromo formado ataca a una molécula de hidrógeno, genera bromhídrico, es decir, una molécula no radical, y el radical hidrógeno, o sea, un hidrógeno radical por cada bromo radical. Y lo mismo en cada uno de las otras etapas de propagación de la cadena. Hay otras etapas, como la etapa de inhibición y de ramificación, que tienen distintas características. En la etapa de inhibición, el propagador ataca a un producto y se genera otro propagador reduciendo la concentración del producto. En las etapas de ramificación,
el propagador ataca a otra molécula y genera más de un propagador. Finalmente, en la etapa de terminación, los propagadores se combinan entre sí, dando lugar a la aparición de los productos finales de la reacción que no son radicales libres. Si vemos el mecanismo general de la reacción que acabamos de ver, vemos que hay una etapa de iniciación que tiene esta etapa elemental, las de propagación, inhibición y la determinación. En cada una de ellas, como se trata de etapas elementales, podemos plantear la velocidad de reacción. Y lo importante es que debemos recordar que en cada una de las etapas, sí, orden y molecularidad coincidan. Este ejemplo es el que van a encontrar habitualmente en los libros, porque es uno de los más completos en que tenemos todas las posibilidades de la relación con el coeficiente estequiométrico. Por ejemplo, en la etapa de iniciación, cuando definimos la velocidad de esta reacción, la relación estequiométrica es 1:2 entre reactivos y productos, pero dijimos cuando definimos la velocidad de una reacción química que la velocidad tiene que ser igual, expresada en función de reactivos y productos, y que para lograr esa igualdad teníamos que poner ese número fraccionario modificando la velocidad, la modificación de la concentración de productos o reactivos con respecto al tiempo, de acuerdo a la estequiometría. Así, si definimos la velocidad en función de la aparición del producto, el radical bromo, tenemos que poner un medio para la igualdad de la velocidad en términos de reactivo. La velocidad es entonces igual a K1 por la concentración de bromo. El signo es positivo porque estamos hablando de velocidad de generación del radical de bromo. En cambio, si ponemos como ejemplo la reacción 2, en la que tenemos el radical de bromo como reactivo en la reacción regida por la constante K2, en esta etapa elemental decimos que la velocidad de desaparición del radical de bromo, acá no tenemos ningún coeficiente estequiométrico porque el coeficiente es 1, va a ser igual a K2 por la concentración del radical bromo por la concentración de hidrógeno. En la reacción de terminación, que es tal vez la más compleja, se muestra que en esta reacción, si la estamos definiendo en función de la desaparición del radical bromo, tenemos un número fraccionario, un medio, que corresponde al 2 del coeficiente estequiométrico del radical bromo. Tenemos un signo menos porque es velocidad de desaparición del reactivo, y tenemos un exponente, es decir, un orden parcial con respecto al radical bromo, porque el coeficiente estequiométrico es 2, quiere decir que orden y molecularidad
coinciden en esta etapa elemental. Cuando se plantea entonces un mecanismo, en cada una de las etapas elementales podemos plantear la velocidad de reacción, podemos graficar qué es lo que ocurre con la concentración, como hicimos previamente en la reacción consecutiva para reactivos, intermediarios y productos. En este caso los intermediarios son dos, el radical de bromo y el radical de hidrógeno. Y la particularidad que tenemos acá es que el intermediario mantiene su concentración constante porque planteamos que está en estado estacionario mientras se forma producto a alta velocidad. El mecanismo para llegar a la ecuación de velocidad se plantea a partir de las 5 ecuaciones de velocidad para construir una ecuación que nos hable de la velocidad de aparición del radical de bromo con respecto al tiempo. A partir de los estados estacionarios se igualan las expresiones para el radical de bromo y la de hidrógeno igual a 0, y se despejan las expresiones de las concentraciones de estas especies para la ecuación final, y llegamos así a la ecuación de velocidad que tenemos en la transparencia, que como ven es bastante compleja. Por eso nos está indicando que tenemos un mecanismo que involucra varias reacciones de distintas etapas elementales involucradas en el mecanismo de la reacción. La pregunta que nos falta contestar es si la determinación de los parámetros cinéticos puede ser empleada en estudios mecanísticos de interés bioquímico. Y el ejemplo que me interesó traerles es el del metabolismo de xenobióticos, que es una parte muy importante en los estudios de toxicidad y que tiene un amplio desarrollo en la bioquímica de radicales libres. Los xenobióticos son metabolizados por las enzimas del citocromo P450, pero pueden ocurrir dos cosas. Los xenobióticos, a través de la acción del citocromo P450, pueden ser inactivados para su excreción, o al contrario, pueden ser activados generando metabolitos que se unen a macromoléculas y que son responsables de carcinogénesis, mutagénesis o daño celular. Quiere decir entonces que la actividad metabólica del citocromo P450 es fundamental dentro del metabolismo celular. El citocromo P450 está en estrecha relación con la actividad de la enzima NADPH citocromo P450 reductasa, y son enzimas que son ambas proteínas de membrana. El citocromo P450 tiene varias isoenzimas, una de las cuales es el citocromo P450 2E1. Este citocromo se expresa en hígado y en menor cantidad en pulmón, intestino delgado y cerebro. Cataliza la activación metabólica de numerosos compuestos que tienen implicancias toxicológicas en los seres humanos.
y está también implicado en el metabolismo de numerosos medicamentos. Ha tenido durante muchos años una gran cantidad de estudios porque metaboliza alcoholes, aldehídos y cetonas. Además, la expresión hepática del citocromo 2E1 se incrementa gradualmente durante el desarrollo. Nosotros hemos trabajado hace muchos años en colaboración con el doctor Siderbaum en Nueva York, en Mount Sinai Medical School, estudiando la dependencia de la temperatura de la oxidación microsomal del etanol por el citocromo P450. ¿Y por qué hicimos esto? Porque el citocromo P450, en el cumplimiento de su función oxidativa para generar a partir de ácidos de cadena larga, RH en general, un producto ROH, un producto oxidado. Y eso lo hace debido a cambios de oxidación en el hierro que está en esta enzima como cofactor. Cuando se produce este ciclo, se producen radicales libres como el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno, que a su vez reaccionan entre sí generando radical hidroxilo. Lo que nos interesó entonces es, a través de un diagrama de Arrhenius, como mencionamos en la clase pasada, del logaritmo de la actividad en función de 1 sobre t, ver si podíamos diferenciar la oxidación de los alcoholes, especialmente del etanol, que se produce por la actividad enzimática del citocromo P450-12E1, de la que ocurre a través de las especies oxidativas. Y lo que vimos es que cuando hay una oxidación de un sustrato en base a la acción de la enzima, lo que obtenemos son diagramas de Arrhenius donde hay un corte, donde hay una diferencia de la pendiente de acuerdo a la velocidad, a la temperatura de trabajo. ¿Por qué? Porque hay una temperatura de corte donde la enzima se descompone a mayor temperatura. Mientras que si la oxidación del sustrato se realiza a través de una reacción regida por radicales libres, no hay corte en todo el rango de temperaturas estudiadas. Así, si calculamos la pendiente del gráfico de Arrhenius, cuando estudiamos la velocidad, miremos simplemente a los microsol macrocontroles, dependiente de la oxidación por radical hidroxilo, tenemos una ordenada al origen, es decir, una energía de activación menor que cuando estamos oxidando otro tipo de sustratos que requieren la actividad enzimática. Lo mismo ocurre con otro tipo de drogas como el DMNN o la bentamina, que son también metabolizadas por esta misma isoenzima del citocromo P450. Quiere decir que la oxidación del etanol por el radical libre hidroxilo está asociado a una menor
energía de activación que aquella vinculada a la oxidación dependiente del citocromo P450, y se sugiere que la acción vía citocromo P450 tiene un mecanismo más complejo que el de los radicales libres, y la que ocurre a través de la actividad enzimática tiene diferentes pasos que son limitantes para la oxidación de etanol por cualquiera de las dos rutas de acción. Por lo tanto, en cuanto a la aplicación del estudio de la cinética de las reacciones químicas, podemos concluir que mediante la determinación de parámetros cinéticos aplicados a estudios de interés bioquímico, es posible avanzar en el planteo de reacciones complejas que tienen lugar en las células en numerosos sistemas biológicos.